puedan ver el video. Chiquillos, hoy día vamos a comenzar a ver lo que son los textos argumentativos. Ojalá hayan podido ver el video anterior, que era un poquito lo que nos quedaba de los textos expositivos, más que nada los modos de organización de la exposición, ¿verdad? En donde prioritariamente nosotros consideramos 5. Oye, lo que sí, chiquillo, eso lo vamos a volver a trabajar, no es algo que va a quedar. Ahora se lo expliqué básicamente, la clase pasada se lo expliqué básicamente, pero después los vamos a tener que trabajar en texto porque son bastante preguntados. Entonces ahí todas las consultas del caso me las hacen mientras vamos trabajando. ¿Ya? Bueno, aquí viene la segunda parte, en este caso el texto 4. Recuerden que son 5 textos, pero el quinto no lo vamos a ver porque son los textos de discursos públicos que ya no tienen nada que hacer hoy en día. Por lo tanto, vamos a terminar, entre comillas, con este, porque igual nos quedan algunas cosas. Y es lo que es la argumentación, para poder nosotros después fusionar lo expositivo y lo argumentativo, aunque ya nos hemos dado cuenta cuál es la razón por qué hoy en día se habla de textos expositivos argumentativos. Es claro, pero no importa, por ahora seguimos la idea de trabajándolos metodológicamente por separado. ¿Ya? Nuevamente decirles que recuerden, cuando nosotros hablamos de términos como texto y discurso, nuevamente hacerles bastante hincapié en eso, aunque ya sabemos que ustedes van a tener que rendir una prueba escrita, por lo tanto se van a preocupar de la idea textual, ¿verdad? Porque texto es aquel que es mensaje escrito, como ya sabemos, y discurso cuando el mensaje es oral, que eso también lo sabemos. Ahora, ¿qué me interesa? Un poco recordarles lo que ustedes seguramente han aprendido en el colegio o que lo han visto por ahí, ¿verdad? En donde nos dicen cuál es la intención comunicativa o cuál es el objetivo de la argumentación. Y como ustedes pueden ver ahí en la pantallita, nos dicen que el objetivo de la argumentación es persuadir y o convencer. Ya vamos a ver también otro término que es disuadir, que ya lo vamos a trabajar en otra oportunidad. ¿Ya? Claro, uno dice, ya entiendo, persuadir o convencer a otra persona. Lo primero que me llamaría la atención es, bueno, persuadir y convencer es lo mismo. Es el primer cuestionamiento que yo me haría. Y el segundo cuestionamiento que yo me haría, conforme, y ojo, esto es lo que está establecido en muchos programas de educación, o sea, en muchos textos escolares, muchos profesores te lo pasan, etcétera. Pero uno siempre dice, bueno, a mí me llama la atención un pequeño detalle. De acuerdo, los textos argumentativos son para persuadir o convencer, pero siempre yo me haría la pregunta ahí, ¿para qué? ¿Para qué yo busco, chiquillos, persuadir o convencer a otros? Oye, estoy cada vez peor escribiendo aquí en el computador. ¿Para qué? ¿Quién me podría responder eso? ¿Para que crea eso? ¿O para darle otro punto de vista? ¿No? Para que crea, para darle un punto de vista. Puede ser, ¿cierto? Perfecto. Veamos, veamos la problemática con la cual nos vamos a enfrentar acá, porque eso es bien interesante y esto lo tiene súper clarito el DEMRE, por suerte. A ver, cuando nosotros hablamos del principio argumentativo, nos tenemos que remontar realmente a su origen. Y si bien hay muchos filósofos griegos que empezaron a trabajar esto, obviamente nosotros tomamos a uno en especial, ¿verdad? Que yo creo que todos lo conocen, que es Sócrates. Un personaje para nosotros fabuloso. ¿Por qué? Porque Sócrates nos enseña el principio esencial de lo argumentativo. Por un lado, que no es necesario ahora pasarlo porque la PS1 no te exige tanto, ¿verdad? Más de alguno reconocerá, por ejemplo, los principios de la mayéutica y una cosa que los profes de filosofía te pasan bastante, ¿verdad? A mí lo que me interesa de rescatar de Sócrates, más que todo su proceso, es que él descubre la finalidad del proceso argumentativo. A ver, pensemos un poquito.
Antes de Sócrates existía una gran cantidad de individuos, una gran cantidad de individuos geniales que se adscribían a la sabiduría. Estos individuos se denominaban sofistas. Sofía, sabiduría, sofistas, los que siguen la sabiduría, ¿verdad? Estos individuos que empiezan a hacerse preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Existe la divinidad? ¿Para dónde vamos? Y todas las preguntas más esenciales que tenemos nosotros los seres humanos. Y empiezan a trabajar sobre la base de un razonamiento. Sin embargo, va a haber un momento en que estos individuos van a adquirir grados de poder. Y obviamente, como parece que nosotros los seres humanos hemos aprendido, el poder parece que corrompe. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos van a adquirir poder económico, poder político, poder religioso, que para la época, y yo creo que para toda la época, eh, era lo fundamental. Claro, porque de repente el rey tenía a su hijo pequeño y obviamente le iba a heredar, ¿verdad?, todo su reino. Y no lo podía dejar a cualquiera, sino a alguien instruido. ¿Y qué hacían estos reyes? Contrataban a estos sofistas como los primeros grandes profesores y se los entregaban para que él los criara, para que él lo educara, para que él lo enseñara. Y los devolvían cuando ya eran mayores de edad y ahora sí podían tomar el reino del padre o heredar el reino del padre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacían entonces estos reyes? Cancelaban grandes sumas de dinero. Por lo tanto, ya el sofista empieza a tener mucha plata. Pero por otro lado, piensa tú que este nuevo príncipe, que va a ser rey, va a necesitar un consejero, alguien que lo apoye para hacer un buen reinado. Adivina quién iban a considerar, a sus maestros. Por lo tanto, ahora el sofista no solamente tenía plata, sino que también tenía el poder político, porque en el fondo él era el que, entre comillas, gobernaba. Y tener el poder político también de alguna manera tener el poder religioso. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Muchos van a adquirir poder y van a empezar a hacer una suerte de lucro en la educación. ¿Se dan cuenta? Y ahí va a surgir Sócrates. Justo en ese periodo de contaminación de los sofistas, surge Sócrates. ¿Y qué va a establecer? Va a establecer un principio fundamental. En primer lugar, él va a enseñar en plazas públicas, no va a cobrar ni uno. ¿Ya? Ya con eso le empieza a quitar el poder económico a varios, porque Sócrates va a tener muchos discípulos. Incluso muchos discípulos de otros sofistas se van a ir donde Sócrates y lo van a empezar a escuchar y lo van a empezar a considerar el real maestro. Pero por otro lado, Sócrates también va a enseñar algo que va a ir en contra del principio sofista. Tiene que ver con una palabra clave para nosotros, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Mientras los sofistas decían que ellos tenían la verdad y que ellos podían entregar la verdad, Sócrates decía algo súper clarito, que la verdad absoluta no existe. Y lo que puede hacer el ser humano es tratar de llegar a ella, pero que eso es un trabajo impresionante. Más de alguno a lo mejor leyó la apología de Sócrates y también leyó el mito de la caverna, ¿sí o no? Y ahí se pudieron dar cuenta cómo en el mito de la caverna, por ejemplo, te explica alegóricamente el principio de la verdad. Y te dice que la verdad es algo que el ser humano común, por sus cargas atávicas, no va a poder acceder. Se puede acercar, pero no acceder. ¿Por qué? Porque hay muchos impedimentos. Y ahí hacía la analogía de cómo esclavos, desde muy chiquititos, los tenían amarrados mirando en la pared. Detrás de ellos un gran fogón, por lo tanto veían la luz en la pared, todo proyectado en la pared. Y de repente otros esclavos llevaban jarros, y ¿qué hacían estos esclavos? No veían los jarros, veían la sombra de los jarros. Llevaban sillas, no veían las sillas, veían la sombra de las sillas. Y durante toda su vida transcurría así. Por lo tanto, ellos no veían el objeto real, sino que ellos veían las sombras. Y te decía que la única forma para poder ver el objeto real era que este esclavo se liberara, pudiera darse vuelta y ver con sus propios ojos el objeto, el jarro en sí.
la silla en sí y no las sombras. Esa alegoría la endosa para decirnos, oye, nosotros también como seres humanos vemos sombras y tenemos muchas cargas atávicas, muchos amarres que nos impiden ver la verdad. Imagínense, habla desde la moralidad, desde los conocimientos adquiridos, hasta incluso nuestro propio cuerpo que nos impide acceder a la verdad. Y nos dice que la única forma en la cual nosotros podemos llegar a la verdad es abandonando todas estas cargas atávicas, incluso nuestro cuerpo, para que nuestra especie de alma o ser viaje y se una a la divinidad, o mejor dicho, a la verdad. ¿Se dan cuenta? Piensen ustedes que Sócrates, en la Apología, a él le establecen como 12 juicios. Se encarga de eliminar uno por uno. Pero hay 2 juicios que no puede eliminar, y por esos 2 juicios es sentenciado a muerte. ¿Cuál es el primero? Por creer en un Dios único. Porque él decía, por supuesto que tiene que ser un solo Dios, no pueden ser todos los dioses, porque él creía en la unidad. La verdad es una. ¿Se dan cuenta? Y la segunda, por corromper, o sea, para un profe, eso es terrible, corromper el alma de los jóvenes y la mente de los jóvenes. Y él decía, bueno, si no corromperle, enseñar lo que ustedes transmiten, entonces la corrompo, porque yo no enseño lo que ustedes transmiten. ¿Me entienden? Fundamental, po. Fundamental, chiquillos. ¿Por qué? Porque en el fondo, ahí nos enseña el principio argumentativo. ¿Ya? Bueno, podría ser más complejo, pero ahora para que lo entiendan, ¿no? Porque en el fondo decirte, oye, es que el persuadirte o el convencerte no es ni más ni menos que para algo. No es ni más ni menos que para algo. Es para encontrar, ¿verdad? Porque ahí está la pregunta. ¿Para qué? Para encontrar e incluso, aunque no les guste la palabra, o negociar una verdad. Para eso es la argumentación. Yo necesito persuadir a otro, convencer a otro, para demostrarle al otro que está equivocado y lo que yo sé es lo correcto y le hago un favor. ¿Por qué? Porque le voy a entregar la verdad. Como yo necesito que otro me convenza, me persuada, ¿para qué? Para demostrarme que yo estoy equivocado y así poder obtener yo ahora la verdad. No el muñequeo, no el gallito. ¿Se dan cuenta? Es un principio esencial del ser humano para poder obtener este principio de verdad. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿qué tal? Ya, supongamos que estamos en una sala de clases, no estamos virtual. Ya estamos en una sala de clase ahí y ustedes tienen una opinión contraria a la mía. Y yo logro convencerlos a ustedes. Ah, sí, profe, usted tiene razón. Y yo, ya, listo, perfecto, me voy. Y de repente pienso, o estos chicos que son tontos, ¿cómo se convencieron si ni yo me la creo? ¿Quién ganó ahí? ¿El profesor o los estudiantes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, po? ¿Quién ganó? El profesor, pues. El No, profesor. profe. Ah, el profe, porque el profe logró convencer. Lamentablemente les tengo que decir que ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ustedes perdieron. ¿Por qué? Porque le entregué una mentira. Y yo sería el rey del inmoral porque transmito mentiras. Por lo tanto, nadie gana. Profe, Dime, Alondra. con Sócrates sobre el método Mayeux, ¿cómo Uy, se llama? ¿no? Mayeuta, algo así. La mayéutica. Ya. Él hacía preguntas y a veces incluso como el ignorante y hacía preguntas para que el otro llegara a la verdad. Entonces, en ese ejemplo que usted dio, ninguno llegó a la verdad. Ni Perfecto, el profesor ni el alumno. perfecto. Por lo tanto, nadie gana. ¿Te das cuenta? Veamos el segundo caso. Alondra. El segundo caso. Ya, de nuevo, ustedes tienen una opinión que es contraria a la mía y ahora los convenzo o no. Ya termina, salgo y yo pienso, qué bueno que los chiquillos se convencieron. Por lo que, porque estoy totalmente convencido de que eso es lo correcto.
Pregunta, ¿quién ganó? ¿El profesor o los alumnos? El profe, po. No. Los alumnos. No, pero usted, profe, convenció, pues usted ganó. Los alumnos. Bien. ¿Y por qué los alumnos? Porque los alumnos adquirieron la verdad. El profesor ya la tenía. En cambio, el alumno no la tenía. Por lo tanto, al adquirirla, él gana. ¿Lo entienden? Tercer caso. Nuevamente ustedes tienen una posición contra la mía y ustedes me convencen. Ah, chiquillos, tenían razón. Sí, es así. Ustedes tienen la razón. ¿Quién ganó ahí? ¿El profesor o los alumnos? Ustedes por descubrir la verdad. Porque se yo la dimos. descubrí la verdad. Por lo tanto, gané yo. ¿Se dan cuenta? Ese es el grave error en nuestra educación que se ha transmitido. Lamentablemente, cuando yo estudié, cuando yo tenía la edad de ustedes, el sistema, yo no voy a defender a nadie, pero aunque no lo crean, muy malo estará todo, pero hay democracia. Yo no, nací, no estudié en un periodo de democracia. Por lo tanto, la argumentación no se enseñaba, o asumías nomás lo que otro te imponía. Ojo con esto. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy se agradece ese principio, pero sin embargo se confundieron. ¿Por qué? Porque hoy asumen el principio de argumentación como el gallito, el pulsada, ¿verdad? El que tiene mejores argumentos gana. No, no se trató nunca de eso. Sócrates nos estableció claramente, y como muy bien Alondra estableció, cuando hace las preguntas, incluso al ignorante, para que él descubra la verdad. De eso se trataba. Se trataba de que la argumentación no es un gallito para quien tiene más bla bla, para quien tiene más retórica. Eso era de los sofistas. Sócrates nos dice, este es un principio para descubrir la verdad. Descubrir la verdad. Yo encuentro la verdad, yo soy el afortunado. ¿Qué significa que en un principio argumentativo entonces me vencieron? No gané. Ahora, si yo gané, bueno, ratifica algo que yo sabía nomás, que está bien, pero recuerden, para eso es la argumentación. Por eso es que no te dicen por qué yo debo argumentar. ¿Se dan cuenta? Piensen, hace un tiempo atrás les dije, cuidado que este es un fenómeno del chileno, y lamentablemente es un fenómeno que se nos metió en la cabecita, que tiene una historia político y social dentro de nuestro país. Porque el chileno quedó como un pueblo bastante retrocedió bastante en su estudio y en sus conocimientos. No somos un pueblo culto. Queremos parecer cultos, pero no somos un pueblo culto. Si es por eso, yo te invito a hablar con peruanos, con ecuatorianos, con argentinos, con bolivianos, y te vas a dar cuenta, oye, estos compadres saben. Solo que nuestro ego hoy en día nos hace creer que nosotros somos los que tenemos mejor educación, los que tenemos mejor economía y toda la chiva. Porque el chileno, ¿cuál es el problema? Es semblento, ¿no? Entonces nos gusta meter la cuchara, opinar sobre cosas que ni siquiera sabemos. Es cuando a ustedes les contaba, cuando había un programa llamado CQC y había una problemática social. Y yo me acuerdo perfectamente, la problemática social fue de género, seguramente un problema de homosexualidad y heterosexualidad y todo el pichoteo. Entonces de repente salían a la calle y entrevistaban a la gente, y de repente entrevistan a una persona, un viejito, 60 años, no sé, y le preguntan, oiga, ¿usted qué opina sobre la heterosexualidad? Y el viejito le dice, oye, no, eso está mal. Dios creó a hombre y mujer, no hombre, hombre, mujer y mujer. Eso está mal. Caballero, pero ¿por qué está mal la heterosexualidad? No, porque como les dije, los principios son claros. Hombre y mujer, Adán y Eva. Ya, y usted no es nada heterosexual. No, yo soy bien maldito para mis cosas, pero no se enoje, caballero. Una pregunta así ficticia. Si usted tuviera hoy un hijo heterosexual, ¿qué opinaría?
No, yo por ser mi hijo lo querría, pero yo no estaría de acuerdo con su estilo de vida, porque como yo dije, Dios creó a hombre y mujer. Ya, pero no se ofusque. La última pregunta. ¿Está seguro, caballero, que usted no es heterosexual? No me venga con cosas. ¿Cuál fue el problema? No tenía De que no sabía lo que era heterosexual. Correcto, no sabía los la información. conceptos. Y Cuando pasó no mucho, he visto cuando entrevistan personas en esa onda y tampoco, no saben la diferencia. no saben las diferencias. Y al no saber las diferencias, dicen cada cabeza de pescado. O sea, eso es importante, pero el chileno, fíjate, por querer demostrar que nosotros sabemos más o lucirnos o que otros nos miren como un poquito más para arriba o que nos encuentren interesantes, ¿qué hacemos? Metemos la cuchara, opinamos sobre cosas que realmente no sabemos y ahí queda la escoba. Por eso yo siempre les digo, ¿sabéis qué? Lo mejor es ser súper honesto. Si uno no sabe sobre el tema, decir, no, es que la verdad, yo no sé, me voy a informar y una vez que me informe, ¿verdad? Opino. Pero ¿qué hacemos? Llegamos. Y eso es problema de nuestra sociedad. Y ese mismo problema, chiquillo, está plantado lamentablemente en los planes y programas estudiantiles. Porque incluso eso de que haya clubes de debate, sí, son tirar líneas, pero entiéndase que es para lograr ciertas cosas, para lograr habilidades, ¿verdad? Discursivas, etcétera. Pero eso de, no, y ganó el que persuadió, ganó el que convenció. Entonces nos perdimos del horizonte, perdimos lo que era el principio argumentativo, porque ahora, en el fondo nos han enseñado a argumentar por argumentar, en donde te dicen las falacias son mentiras, son cosas negativas, pero las podemos utilizar para argumentar. Se volvió más ¿Verdad? una competencia que... Correcto. Parece que hoy se consideró esto como una competencia en vez de un principio para poder encontrar la verdad. ¿Me entienden? ¿Entienden esa primera parte? Sí, profe. ¿Y por qué, chiquillos, era tan importante entender? Porque para que el principio argumentativo pueda entrar, ¿verdad? Tiene que existir un problema. Sí, puede existir para que realmente entre algo en tapete de discusión, que algo se pueda argumentar, es algo que no tiene una verdad establecida. Y como no tiene una verdad establecida, eso para nosotros es un problema. ¿Se dieron cuenta? Ah, claro, claro que podemos desarrollar argumentación sobre principios de sexualidad, ¿verdad? Eh, heterosexualidad, homosexualidad. Por supuesto que podemos argumentar. ¿Y por qué podemos argumentar frente a ese tema? Porque hoy Chile no tiene resuelto el conflicto sexual. Todavía hay muchos que persiguen a los homosexuales como si fueran, no sé, una lacra. Y no, es que ellos están mal, es que están todos desorientados, yo tuve un profesor de orientación en la universidad, mi profesor de orientación en la universidad, el compadre que me enseñó a mí a hacer orientación, decía que la homosexualidad era una enfermedad y yo no podía creerlo. Yo dije, ¿y este compadre me va a enseñar a mí orientación? Para que vean. Y yo creo que muchos, porque yo también soy harto machista en miles de cosas. Me cuesta sacarme la venda que me metieron durante mucho tiempo en mis procesos de educación, en mi proceso de enseñanza, en mi enseñanza familiar, en mi enseñanza social. Me cuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la pena de muerte es digna de ser argumentada. No, No. No, profe, pero porque ¿por qué a la onda? eh,
Es que se supone que las personas van a la cárcel porque igual quieren enseñarles a que no sigan haciendo tal cosa. La pena de muerte lo que va a hacer es matar a la persona y esa persona ¿qué va a aprender con eso? Muy No bien, va a sacar nada. muy bien, muy bien. Yo iba a No, decir, todos tienen derecho a una segunda oportunidad, algo así, pero me gustó la otra respuesta, así que me quedo con eso. muy, Es que mi hermana ella me enseña pues, y ella estudió Derecho, ya, entonces, muy buen maestro ahí, muy buen maestro, sí, sí. es bacán. A ver, muy bien, Alondra. ¿Por qué? Porque lo primero, hay muchas cosas por qué no podemos argumentar sobre la pena de muerte. No es temática para argumentar. Informémonos, pero no es temática para argumentar. ¿Por qué? Porque lo primero, el ser humano, desde que ya hoy se considera un ser racional, espiritual, integral, que busca el progreso, que busca el bienestar de todos sus integrantes, no puede eliminar uno de sus integrantes. Por mucho que el compadre realmente esté mal, lo tiene que ayudar. El problema es que no hay políticas de ayuda. Si ese es el problema, ¿se dan cuenta? Lo tienen que ayudar. A lo mejor, si el tipo no puede reinsertarse socialmente, mantenerlo al margen, pero no tratarlo como el villano, como el animal, y etcétera. Nos puede molestar porque son temas sensibles. Sensibles son sensibles. Porque muchos me dicen, oye, profe, pero si a ti te violan, te matan a tu hija, ¿qué harías con el compadre? Yo individualmente lo quisiera matar, pero ese es mi problema como persona. ¿Se dan cuenta? Es mi problema. Porque si yo llego y tomo la decisión porque tengo esa libertad, lo mato, tengo también que Es que, asumir que profe, voy a ir a la cárcel por lo que él no fue. Dime, profe, dime. es que hay un tema tipo espiritual, personal de uno mismo, que al perdonar a otra persona te perdonas tú mismo y te eliminas la rabia. Es un tema Correcto, medio filosófico. Creo que usted lo ha correcto. cachado también. Sí, 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 Claro, sí, pero obviamente usted tiene razón, es muy difícil. Si alguien llegara y matara a un familiar tuyo querido, hay que claro, ponerse en los zapatos también. Ahí está el tema del concepto y el tema de la comprensión hacia el otro. correcto. Esa es una temática, ¿se dan cuenta? Pero la segunda temática es la que muchos no saben, que es la temática política. Chile, al adscribirse a los derechos humanos, su constitución la desarrolló sobre la base de los derechos humanos. Todas sus políticas, todo, para que nosotros estemos en la OCDE, etcétera, etcétera, todo tiene que ser bajo el registro de los derechos humanos. El derecho humano, directamente, las políticas de derechos humanos te dicen no debe asesinarse ningún integrante, es decir, no debe haber pena de muerte. Y nosotros, al ser un país con transacciones en la OCDE, con otros países desarrollados, etcétera, etcétera, ya escribimos y nuestra constitución dice no tiene que haber pena de muerte. Por lo tanto, constitucionalmente no debe haber pena de muerte, ni siquiera se tiene que cuestionar el tratar de volver. ¿Se dan cuenta? Uno entiende a la gente. El caso de ahora de la chiquitita, y no solamente de esta chiquitita, sino de otras personas más. Uno entiende que la gente quiera matar al individuo. Uno entiende que, oh, que debería volver la pena de muerte. Lo que no entiende es cuando senadores, diputados de la República dicen, ah, es que vamos a legislar para que vuelva la pena de muerte. Es que entonces ese compadre no sabe nada de leyes. Nada, nada. ¿Y qué está haciendo entonces como senador o diputado Es si que, no lo profe, también sabe? están los derechos humanos. Es que ahí está todo. Chile, al adscribirse a los derechos humanos, automáticamente anula cualquier posibilidad de pena de muerte. Entonces, para que vuelva la pena de muerte, tiene que cambiar toda su constitución y no adscribirse a los derechos humanos. Educación está Y si no adscrita a los estamos los derechos derechos humanos. humanos, ¿Perdón? bueno, ¿Cómo no te no, es entendí? que si es que no estuviéramos en los Ahí es derechos otro humanos, cuento. que hablan. Ahí es otro Sí, cuento. no, que Claro. hablan. Oye, y hay países que no se adscriben a los derechos humanos. Ahora hay Sí. países que son mixtos, como Estados Unidos, que no sabe para dónde va. ¿Te das cuenta? Se arrogan el derecho humano, Nunca pero ellos sabía, todavía déjame tienen la pena de decir. muerte. Es absurdo. Ya la tienen. Lamentablemente, ya, para que vean, uy, chuta, un tema que no deberíamos haber entrado en una argumentación, pero para que vean, porque hoy en Chile ese tema está en tapete de discusión, porque nosotros ni siquiera nosotros sabemos el porqué de las cosas. Entonces ahí no estamos informados. Aborto, Profe, pero, no, bueno, perdón, también. dime, Es dime. que yo creo, por ejemplo, que la gente busca lo de la pena de muerte porque igual sabemos que está igual mal hecha la justicia aquí en Chile. Es que ese es el otro Entonces está tan cuento. mal hecha que por lo mismo una persona, el profesor que rompió o saltó el torniquete,
tiene la misma pena que alguien que mató a una persona. Entonces, está muy mal hecho y yo creo que por eso la gente lo busca, porque Exacto, no ven más opciones. No sé. exacto. Yo creo que el problema, bueno, el problema, a mí siempre, yo creo que desde que me metí a ser profesor tengo la película clara. ¿Dónde está la problemática? ¿Dónde está el problema real de nuestro país? Se llama educación. Y hasta que nosotros no cambiemos el proceso de educación, estamos mal. Porque todo eso trasunta a todo. Y para que un abogado se desarrolle, para que un juez se desarrolle, tiene que educarse. Y educarse en la política es correcta. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos una educación que sostiene un modelo, un sistema que se da cuenta que ya no sirve, Se tenemos corrompe estos todo. problemas. Entonces utilizamos el parche. Oye, sí, es que como los sistemas judiciales, los sistemas penitenciarios no sirven, ya, pues, parche, pena de muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo que vimos en la clase pasada, causas y lo que vimos cuando hablamos de las causas y los efectos. Cuando no tenemos toda la información, fallamos. Y lamentablemente Chile es un país muy poco informado, muy, muy poco informado. ¿Mm? Y que el sistema lo permite. ¿Mm? Ya, aborto. ¿Entra en tapetes de argumentación? Para mí no. No ¿Eso sé cómo puede piensan los depender de demás. cada persona o no, profe? ¿O se refiere general? No, en general. Es que, profe, hay un Dime. tema ahí de por medio que por eso no han ganado el tema del aborto, que está donde se genera la concepción. Es Ah, por eso. Y hay otro tema espiritual también. muy bien, entra en tema de argumentación. ¿Por qué? Porque en Chile no Sí, está profe. resuelto el tema del aborto. Y no está resuelto nuevamente por la otra problemática. Porque por un lado, pro vida, ¿qué te diría? Oye, derecho humano, todos Sí. tienen el derecho a la vida. Ya se sostienen fuertemente en argumentos que para mí son absolutamente racionales. Que abortista, pero ni siquiera aquí saquemos el mundo del hombre, porque el mundo del hombre dentro del aborto, como un día me enseñó mi hija, tú no deberías opinar. Y dije, ¿por qué? Porque eres hombre. Y tenía razón, porque el Sí, aborto es un derecho de la mujer, sí. porque en el fondo es la mujer la que decide si quiere o no ser madre. ¿Y en qué se En qué basa? le afecta a uno, en qué otro quiere hacerlo? Correcto, porque ahí llega a pasarse dos cosas. Por un lado, sí, el derecho humano, pero el derecho humano también habla del derecho de la decisión de la persona, el poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. ¿Se dieron cuenta, no? Por lo tanto, por supuesto que un tema que puede entrar en argumentación, perfectamente, perfectamente. Y ahí, claro, Profe, muchas pero veces Chile está como, por las tres causales, ¿no? sí, muy bien. Por lo tanto, el aborto pasa a ser hoy considerado un tema más individual que un tema social. Pero como no tenemos resuelto eso, en Chile se establecieron las tres causales, pero son solo tres, po. Es porque Chile sigue siendo un país que constitucionalmente dice no al aborto, salvo en tres causales, ¿verdad? Inviabilidad del feto, es decir, que el feto Sí. esté muerto o realmente se desarrolle mal. Es que eso siempre lo he encontrado tan... No, ¿cómo podía estar en contra de eso una persona que no va a nacer sana, que no puede vivir o va a vivir sufriendo y gente que dice, no, es que igual, yo no entiendo eso. Es que es muy difícil, y ojalá Es que, nunca estemos hermano, hay opciones, po. en esa Yo problemática. también he debatido yo también he debatido con amigos sobre ese tema. Y ¿Mm? dicen, no, dicen de que sí, como ese niño van a ser así, van a ser malos, van a ser sin ninguna posibilidad en la vida. Y también otros me decían, entonces matar a los pobres antes de dejarlos vivir. Entonces hay como mucho tema de por medio. Pero ahí está Hay el tema de mucho, la No, pero educación que hizo el profe, por el tema de aprender y conocer entre uno mismo, no se trata de ganar o que no ganar. claro. sí, Ahora, lo, tenemos eso, tenemos la violación, ¿verdad? El hijo que no desea a la chica violada, ¿ya? Y ahí incluso es más problemático que el anterior, po, porque el anterior uno puede considerar, hasta lo hacemos por humanidad, y uno dice, oye, pero es que la guagua no tiene culpa de haber quedado engendrado, pero ahí nuevamente volvemos, y el derecho de la chica,
Y la tercera verdad, hoy se me olvidó cuál era la tercera. Oye, Alzheimer, ayúdenme. La primera, feto, violación y... Oh, se me olvidó la tercera. Ya, Cuando una está en tercera riesgo la que... mamá. Ah, Le pusieron riesgo para la madre, tienes toda la Ahí le razón. dijeron, profe, Muchas, en los comentarios. Lo muchas puso la gracias. con. El riesgo de la madre. ¿Qué ocurre, chiquillos, frente a eso? Ahí es la decisión de la vida. ¿Quién vive y quién muere? No. Nos pusieron en una problemática. ¿Saben? ¿Y cómo se...? Ya que O estamos... sea, creo que Entonces, debe ser muy ¿y cómo? individual la Sí, respuesta. pues eso. ¿Perdón? Creo que debe ser muy personal, individualmente la respuesta. Por lo tanto, muy bien. Es individual. Es una problemática individual, no social. Sí. Por lo tanto, adivina quién ganaría. O si es que hablamos de ganar, ¿quién convencería? ¿Quién cree? ¿Entre ¿Quién quién y línea quién? convencería? ¿Ah? Que De en que cada Chile, uno decide, pues, que ¿o en no? Chile se legalizara a favor del Eso. aborto. De que Sí. si yo quiero abortar, lo aborto. Así se resuelve. Así se resuelve. Esa es la resolución real, no la otra. No, pero es que van a matar a inocentes. Es que ese no es el problema de la otra persona. Suena feo, pero para que vean, los principios racionales, me queda un minuto y medio, los principios racionales precisamente a eso aluden. No necesariamente deberían, a ver, no es que les guste, sino que resuelva precisamente, como les decía a ustedes, un problema. Y a veces puede pasar que la solución de ese problema o la forma en que se soluciona ese problema no nos guste, pero ese problema se resuelve. Y ya ese problema deja de ser, ¿se dan cuenta? Y a partir de que ese problema deja de ser, ya no se va a repetir la misma estupidez. Para que vean. Por eso es que es tan importante que ustedes logren desarrollar los principios argumentativos tal cual deben ser, sin ofenderse, sin molestarse, entender que todo esto es para lograr encontrar y consensuar, amistarnos y decir, pucha, ahora tenemos la verdad, ahora podemos resolver este problema. Y no quedarnos tosudamente, no, es que yo no voy a bajar el moño. ¿Y por qué? Porque no, porque no corresponde. Dime. Por lo tanto, chiquillos, ojo con eso, es importante. Ahora, como nos van a cortar luego, reingresan nomás a este mismo, al último. Como hay unas cosas que en el colegio no me gusta mucho, que es precisamente también que te obliguen a ti a desarrollar argumentos y que alguien te dé la temática, porque es complejo. Porque es complejo. Ya te diste cuenta, yo no soy muy a favor de los clubes de debate.